¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una llamada de servicio, segunda del día de hoy, y me he encontrado con esta water source, esta máquina muy común aquí en varios edificios en Naples. Y lo que tenemos es un complaint de que el cliente ha colocado la temperatura en 68 grados y está en 73 desde anoche. Entonces, lo primero que hice, ya hice algún tipo de trabajo en la máquina y ahora es que decidí poderlo grabar, tenía tiempo. Presentaba un código de error, el board presentaba un código de error que era, voy a mostrar aquí, el número 1, ok, high pressure fault, o presión alta, digamos, está fallando la presión, a alta presión, ¿okay? O un código de falla por la alta presión. Entonces, lo que hace es titilar una vez el board, ya se lo voy a enseñar. Pero, antes de enseñarle, bueno, voy a sacar esta tapa aquí, para que ustedes vean cómo voy a hacer este diagnóstico. Como les mencionaba, la máquina, solamente el blower estaba trabajando y no estaba trabajando el compresor. Ahora sí, puedo escuchar que está trabajando. Pero lo que quiero que nos enfoquemos es en esto que está aquí. La entrada de agua, cual tengo mi probador de temperatura, y la salida de agua, porque recuerden que esto es una máquina que no es enfriada con un ventilador, o el condensador no es enfriado con un ventilador normalmente como es por transferencia de temperatura por aire. Este es por agua. Entonces el agua que está allá está encargada de hacer el proceso de condensación del refrigerante como tal, ¿ok? Y entonces, cuando eso se tapa, cuando ese condensador se tapa, o ese heat exchanger se tapa, para decirlo de una mejor manera, genera esto. Aquí tengo mis probadores, una alta temperatura de descarga. Es decir, el agua que está saliendo por aquí está saliendo muy caliente. Está entrando a una temperatura muy bien de 76 y deberíamos estar buscando unos 86, unos 10, 12, máximo 15 grados de temperatura. Y como pueden ver, tenemos ya casi los 30. Más cuando puse la tapa, porque entonces yo dejo los probadores adentro, pongo la tapa, ¿okay? Los sensores llega casi a 20 grados, ¿ok? Con un screenshot aquí de esto. Y evidentemente, como hay una restricción, esto va a estar bien caliente. El high pressure switch, en algún momento, este marrón que está aquí, ahí lo pueden ver, que sensa la presión de descarga de la máquina, se activa o hace trip y me manda la señal al board, y el board desactiva el condensador. Ya saben, alta presión, alta temperatura, y hace que el pressure switch o el switch de presión desactive la máquina y me dé el código de error. Esta máquina, estaba checando la historial, ya se le hizo esa limpieza, eso se llama un back flushing del sistema, pero me imagino que ahora hay que volverla a hacer, ok, inclusive limpiar, digamos poner la aspiradora, otra vez poner una manguera, pero todo eso no es culpa de la máquina, no es culpa de nadie. Recuerden que esto va a una torre de enfriamiento, una torre de agua, se encuentra en la parte de arriba del edificio, y si el agua que entra aquí no está bien, no tiene sus componentes, sus químicos para hacer que no se tape cada 3-4 meses un condensador, estamos hablando que no se le está haciendo mantenimiento a la torre como tal. Entonces, lo que vamos a hacer, no lo voy a hacer hoy porque tengo que reemplazar un coil, tengo 2 llamadas más y una de reemplazo del coil, que son 4 o 5 horas. Voy a hacer el back flushing de esta línea, ojalá pueda venir yo a hacerlo. Hacer el back flushing, yo les voy a enseñar cómo se hace para limpiar todas las impurezas y todos los sedimentos que hay dentro del condensador.
espero que se entienda. Traté de explicar lo mejor que pude. ¿Okay? Esto no es una máquina complicada. Cuando yo empecé, yo sentía que esto era una máquina complicada, porque bueno, nunca veíamos nada de esto. Pero realmente es una máquina muy buena y aparte de eso dura muchísimo los edificios. Porque está, digamos, a temperatura siempre de aire acondicionado y todo está aquí compacto. El único problema que este tiene es la entrada y la salida de agua. Nada perfecto. Pero bueno amigos, espero les haya gustado este video. Ojalá pueda hacer el próximo que sea el backflushing para que se vea cómo lo hago. Y no me queda más nada que despedirme hasta el próximo video. Nos vemos. Esto fue un simple diagnóstico. Ahora hay que presentar las opciones al cliente, ver lo que se va a hacer, porque se hizo en octubre, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces el diagnóstico es lo más fácil, pero después viene todo el proceso de reparación, de tal, de por qué, todo aquello. Ustedes me entienden. Un abrazo para todos.